no sabía decir no. Y le dije: "No, no voy y defiendo mi posición", dije, ¿no? Con una firmeza, yo defendía mi posición, estaba en ese estado de víctima. Y en ese momento, pues, desde una conciencia, sí puedes ver es todas las situaciones que vivió Paola, realmente sí la hacen víctima, ¿no? La hacen víctima, porque son cosas muy fuertes. Pero cuando nosotros empezamos a elevar la conciencia, sanar, empezamos a cambiar nuestra forma de creer y dejamos de ser víctimas de ser protagonistas de nuestra vida. Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en este podcast de Brilla con Brit Valverde. Realmente encantada de continuar con esta narración de experiencias. Voy a contarlo así, no voy a decirlo así. Tú en estas secuencias vas a observar cómo ellas narran su proceso. Un antes, un después, después de sanar, de entregarse a las terapias de la totalidad. Y te comento, dentro de las 54 alumnas del Brilla, pues hay una mujer que yo le he conocido en pleno proceso, ¿no? Y se ha ganado un profundo cariño mío, porque hemos pasado diversas situaciones. Saben que numerológicamente dicen que nosotros tenemos dobles, ¿no? Uno de los dobles es que sea por las fechas de nacimiento. Y a mí o sea, me sorprendió mucho, tenemos semejanza en historia de vida, tenemos semejanza en nuestro reto familiar, tenemos semejanza en algunas cosas definitivamente, y dije: "¿Por qué tanto parecido?". A medida que yo me iba informando más acerca de la numerología, adivinen qué. Resulta que esta alumna es un doble por número de nacimiento. Yo nací un 8-11 y ella nació un 11-8. Esa similitud definitivamente ha hecho como que fuera un espejo propio en muchas situaciones mías. Algo que ella caracteriza es su sonrisa, siempre está sonriendo. Antes sonreía más y definitivamente es algo que le caracteriza a ella y hemos congeniado muy bien, incluso entablando una amistad, una nueva amistad, porque yo dentro de este proceso he podido conocerla a profundidad y poder definitivamente compartir muchas experiencias con ella. Estoy muy feliz y muy contenta de hoy día presentarles a ustedes a Paola Muriel. Hola, Bri, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. gracias. Siéntate, siéntate. Muchas gracias. Ana Abril, de verdad, un gusto tu comunidad. De verdad que me siento muy, muy contenta contigo al haberte conocido. Recuerdo que el primer día que nos conocimos, ajá, un día, ¿qué te puedo decir? Un día cambiante, donde no sabía quién era, tenía mucha sinceridad, no podía definirme como persona, no podía, tenía muchos miedos, estaba pasando por procesos muy dolorosos, ya venía ya con esto de años en años buscando esta ayuda, hasta que por fin te llegué a conocer, ¿no? En un retiro de un compañero. Definitivamente, mi alma me decía mucho más allá que existía una ayuda más profunda, pero te diré sinceramente, yo no sabía dónde encontrarla. Yo vengo de la ciudad de Quillabamba. De verdad que ya acá en la ciudad de Juliaca ya voy viviendo 17 años. Wow, me sorprendo. Yo me vengo con el tema de huir de todo lo que yo había vivido en mi infancia, odiando a mi madre, que tal vez en ese momento me caló mucho y decía, no, yo me la puedo perdonar porque yo a mi propia mamá, yo la maté prácticamente. Entonces yo tuve a mis abuelos que, claro, en mi infancia, una etapa mínima de mi infancia, ellos me tuvieron a su lado, pero te diré sinceramente, ese corto, pequeño momento que yo he vivido, los 5 años, han hecho que ellos sean el reflejo de mamá y papá ante mí.
Entonces, cuando mi mamá llega por primera vez a mi vida, te juro que para mí era una señora extraña, una señora que no era mía, que me estaba arrastrando, que me estaba secuestrando, o también pensaba que mis abuelos, que yo consideraba en ese momento mis padres, se habían aburrido de mí. Entonces, cuando yo fui por psicólogos, tuve la oportunidad de asistir, de verdad, por mi hijo. Yo tengo un hijo, justamente, y justo tenemos un hijo. Sí. Tenemos también hasta ahí una semejanza, ¿no, Paola? Sí, definitivamente que a mí me sorprendió bastante, te diré, Bri, que al ver que te veía con tu hijo y yo me veía con mi hijo, y de verdad yo regresaba, retrocedía el tiempo y decía, no, muchas cosas pasaron en el suceso. Tuve una familia, un hogar, construí con el papá de mi hijo, mi hijo, hice una nueva familia, como te decía, ¿no? Yo ya había matado a mi mamá, a mi papá, cuando yo me llego a enterar, la verdad, que yo tenía un padre que nunca se hizo cargo de mí, se deslindó de todo, ¿no? Entonces yo dije, ya, entonces, ¿qué hago? La mejor solución. Hago mi vida nueva y mi vida pasada la mato por completo, pero a la larga me llegó costando porque esa vida detrás me venía persiguiendo con más fuerza. Ujú. No podía ser feliz, no podía amar porque no me amaba, no me aceptaba. Tenía una humillación muy profunda en mi persona. Traté de salir como sea porque sí, la carencia que yo tenía en el hogar me obligó. Definitivamente es algo que yo no quería, detestaba. Detestaba ser pobre, detestaba tener una mamá conformista, detestaba ser una persona que tenía muchos hijos realmente, a la que yo tenía miedo hasta ser mamá. Mi plan era venirme acá a estudiar e irme al extranjero, te comento. Pero cuando yo regreso de acá de haber presentado a la universidad, porque yo para venir acá a Cabrí, yo tuve que trabajar un año saliendo del colegio, tuve que trabajar un año en el municipio, en el área verde, parques y jardines. Con eso prácticamente me vine a postular acá a la universidad, queriendo salir de todo. Porque también en el proceso de ese tiempo, yo recuerdo con 18 años, a una de mis tías queridas le escucho hablar, ¿no? Paola no será nada, se conseguirá su esposo y se irá a la chacra. Será ama de casa, tendrá hijos, así igual que su mamá. Y eso sí que me dolió mucho. Y me puse a llorar desconsoladamente porque escuché casualmente, no me lo hizo de frente, pero no sé, fueron cosas del destino de la vida que eso me dolió bastante, que mi propia tía deseara eso para mí. Y dije, no, yo tengo que estudiar, tengo que estudiar. Ujú. Te comento, a un inicio, antes de entrar en la carrera, yo quería estudiar psicología, ya, porque yo pasé por violación. Ujú. Un tema fuerte y qué bueno que lo quieras compartir, Paola, porque de cada 10 mujeres, 7 mujeres son abusadas. Es una realidad actual en el Perú y Latinoamérica. Y de verdad que hoy día Paola nos quiera compartir su experiencia de cómo ha podido superar el tema de abuso sexual va a ser importante. Así que presten atención. Estábamos en que había sufrido abuso sexual. Sí. Ujú. Yo sufrí abuso sexual, Bri, desde muy niño. Cuando justamente mamá me sacó de la casa de mis abuelos, me llevó a un hogar nuevo donde ella ya había formado su nueva familia. Ella ya tenía su pareja, tenía otro hijo. Nosotros somos dos hermanos de papá y mamá. Yo soy la menor, mi hermano mayor y yo, que en, estamos a la tendencia de mis abuelos maternos. Y entonces yo no conocía a mi papá verdadero. Interesante. Entonces, por todo ese tiempo te diré, Bri, que yo desconocí y mi mamá nunca me dijo, Paola, quién es otro papá, sino al hombre que trajo a su lado ese día, llegó y me presentó, es tu papá.
desde muy niña me hizo creer que él era mi papá, por la cual de él sufrí violaciones, aborto. Te diré sinceramente que la primera vez que yo me sentí muerta en vida fue cuando abusaron de mí y no sabía qué hacer. Te diré que quería morir, quería matarme, siendo una niña de 6 años. No entendía, me dolía, no entendía, tenía mucho miedo, miedo a la oscuridad, no podía, o sea, es más, estuve en un proceso de los 8 años donde caminaba dormida, te diré, caminaba dormida, veía personas, veía, veía cosas que me miraban, me observaban y no me gustaba. Tuve que callar, por muchos años me hicieron normalizar que mi propio padre iba y me tocaba porque era mi papá, pero sinceramente yo no me sentía cómoda. Y después de un buen tiempo, cuando me trasladé, ay, hay otra cosa más que no te contaba, ¿no? Como en todo mi proceso te iba contando, a mí me cambiaron el nombre y el apellido. Entonces yo no entendía el por qué. Me dijeron que ese nombre no era adecuado, que querían cambiarme porque yo era distinta y todo lo demás. Y me llegaron a cambiar. Entonces yo crecí por muchos años así, con mi mamá, con su pareja, con mis hermanos. Y definitivamente todas las noches abusaba él de mí. Hasta que crecí, a los 11 años, casi 12 años, yo llegué a estar embarazada. En esos, su pareja me hizo abortar. Mi mamá me hizo sentir mal, te diré, Bri. Yo de eso yo odiaba a mi mamá, ¿no? Y cuando yo regreso de acá de Juliaca, después de haber postulado a la universidad, aquí ya Bam, yo ya encontraba rumores ya. Le enfrentaba a mi mamá, pero mi mamá no me decía nada, Paolo. Hija, ¿sabes qué? Sí, ya pasaba eso. No, no me decía nada, ni la A, ni la B, ni la Z. Solamente se reían. Entonces yo decía, ¿qué está pasando acá? Y hasta que un día mi tío llega de Italia y me empieza a contar historia. Me riñe. Tú no te llamas Paola, tú te llamas Kiara Abigail. Tu papá es Raúl Muriel. ¿Qué? Yo dije, o sea, para mí fue un baldazo de agua completamente. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo es eso, tío? Yo lo conozco a tu papá. Tu papá jugaba fútbol. Tu papá jugaba fútbol, era el líder de fútbol. Él era era el capitán. Entonces, jugaba bien y todos lo llamaban. Diego, ¿por qué Giancarlo? ¿Por qué Diego me empezó como ese, no? ¿Dónde está tu mamá? María. Mi mamá se llama María. ¿Dónde está tu mamá? Me decía, ¿no? Y te diré que después de esa noticia me cayó como un baldazo de agua y ahí es donde yo dije, no quiero regresar a mi tierra nunca más. Porque yo enfrenté a mi mamá muchas veces llorando, Bri, y de verdad que mi mamá no me decía nada y eso hacía que yo odié más a ella. La odié, la detesté, todo, en todos los aspectos de mi vida. Y es ahí donde yo decido ser mi familia. Ahí es donde encuentro a mi pareja, desde un vacío, desde algo de huir, te diré sinceramente. Yo con los 19 años, 20 años, yo tuve a mi hijo en mis brazos. A los 19 quedé embarazada, sí, justamente 20 años. Y es donde tuve a mi hijo y de verdad es que no me sentía cómoda, no me sentía bien. Sentía que eso de la violación, de todo lo que me había pasado, no podía cómo manejarlo. O sea, hasta que en un momento se lo comenté a mi pareja, el papá de mi hijo. Pero eso fue mi peor martirio porque todo el tiempo me sacaba en caras. Ay, qué clase de madre has tenido. O sea, hacía que la relación hacia mi mamá la odie más de lo que ya la odiaba. Empecé a odiarla. Te diré sinceramente, por 10 años de mi vida me alejé tan profundamente que ni siquiera le dije a mi mamá y estaba embarazada. Mm. Mi mamá no supo cómo mi hijo nació. Yo mi hijo lo tuve en casa. ¿Sí? Me daba miedo las clínicas, me daba miedo el hospital, todo. Claro. Por esa razón yo tuve que tenerlo en casa, en mis camas, donde dormíamos con mi pareja. Ahí nació mi hijo.
Y te diré sinceramente, para mí fue muy doloroso porque tenía muchos miedos, y te diré hasta el tal grado que yo a las familias de mi parejas hago que ocupen el lugar de mis padres, hacer que ellos sean mi mamá, mi papá, realmente, ¿no? Y 10 años donde construimos empresas, marcas, hacíamos importaciones, tenía dinero, tenía todo, Bri, pero te diré sinceramente, no era feliz. Exacto, porque ya definitivamente algo que vamos a encontrar en este mundo de este tipo de situaciones como el abuso sexual, es que el abuso sexual te va a dejar como consecuencia fuerte el miedo. El miedo es una forma muy fuerte, ¿no? Las personas que han sufrido abuso sexual, una característica en ellos es que tienen miedo. Miedo a ser vistos, miedo a vivir, miedo a seguir, miedo solamente, miedo a la oscuridad, miedo. Y ahorita lo que habla Paola desde su experiencia, está experimentando miedo. Y eso cuando no lo sanamos a profundidad, porque no se trata de olvidar, no se trata de soltar con amor el abuso sexual. El abuso sexual definitivamente sí tiene una solución y son las terapias de la totalidad. Vas a tener que ser valiente, ¿no? Para Mm. recordar nuevamente tu abuso, pero a diferencia de ahora, ya no estás sola, estás acompañada de guía y este guía va a poder ayudar a la persona en la situación donde ha sido abusada. Y definitivamente cuando tú trabajas ahí, recién va a recuperar, se puede decir, esta persona, toda su seguridad y su confianza. Porque con lo que ha contado Paola, que es una experiencia de vida muy fuerte, que a lo mejor también ustedes han podido experimentar, vivir multiabuso sexual, ¿no? De tener una mamá que le dio la espalda, que únicamente se haya hecho de la vista gorda y pues ha sido suficiente motivo para odiar tanto a papá como a mamá, que es algo también que tenemos en común, muchas semejanzas a la hora de iniciar el proceso, pero que en el paso del tiempo y dentro de su proceso ha podido superar. Como llamada fuerte tal vez a las personas es cuán importante es decir la verdad a los hijos. Su papá no era quien la estaba tocando, definitivamente era un padrastro al cual estaba obligando a decir papá. ¿Y cuántos niños en la actualidad, Paola, están sujetos a un padrastro, no? Cuántas niñas abusadas por sus padrastros? Por eso es que yo digo, no hay que pensar 7 veces, primero con la persona que eliges que va a ser el papá de tu hijo. Y segundo, si no funciona esa relación, poderle dar los padrastros a tu hijo, ¿no? Porque esa persona ajena no va a querer a tus hijos de forma igual. Y Exacto. cada vez desde tu experiencia de vida y desde las experiencias que he podido ayudar en su proceso, yo siempre recomiendo a las mamás que no les den padrastros a sus hijos. Yo les digo, no les den. Primero ámense, esténse solas buen tiempo, amen a sus hijos y luego puedan estar, porque estas son las consecuencias, ¿no? Y, y ahorita nos está contando, ¿no? Teniendo dinero, teniendo todo, ella no pudo encontrar esa plenitud ni la felicidad teniendo mucho dinero, ¿no? Y acá te digo, Paola, este, claro, eran todos esos vacíos consecuencia de aquello que habías pasado en tu vida, ¿no? ¿Cómo así llegas a este mundo de la sanación y cuál ha sido el impacto en tu vida? Cuéntanos, Paola. Claro que sí, Bri. Definitivamente, mi proceso ha sido bien largo. He estado buscando ayuda, como te decía. Tenía esa corazonada que había algo más allá de la psicología. Te diré que sinceramente yo llegué a pagar la hora 180 soles por hora, Y me contás. para mi hijo también. Y de verdad que sinceramente después de que tú hayas vivido todo ese el abandono de papá, que ahora yo ya lo conozco con eso, ¿no? Con ese nombre, porque yo decía, yo nunca tuve mis papás cercas, un papá que me defienda. Definitivamente igual una mamá también, ¿no? Ausente, presente pero ausente a la vez. Entonces yo no quería repetir eso con mi hijo.
Te diré sinceramente, Bri, que yo tenía muchos miedos. Cuando me enteré que estaba embarazada, me quería llorar más de miedo que de emoción o esto. Tenía muchos miedos. ¿Qué voy a hacer? Estoy iniciando mi carrera. ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Estoy sola acá. Y definitivamente esto ha hecho que yo busque, aparte de una separación con mi pareja, ¿no? Y una infidelidad que tuve. Entonces me cayó como un baldazo de agua. Definitivamente los dichos a los hechos y vivir la realidad y palpar es muy distinto. Porque muchos te pueden decir, ¿no? Oye, Bri, ¿qué harías si el papá de tu hijo te engaña? Si tú notas, si tú no has palpado esa experiencia, no, yo lo dejo, es lo que yo decía. Ay, yo lo dejo, igual soy mujer, tengo pies, tengo manos, puedo trabajar y puedo seguir adelante. Pero la realidad era otra. Me topé con otra realidad, te diré sinceramente que me dolió mucho. Me dolió mucho el ver a mi hijo llorar. Ujú. Me tuve que ir, me fui 2 años de acá de Juliaca a Limas, huyendo prácticamente nuevamente. Y te diré que yo quería volver a repetir los mismos, ¿qué te puedo decirte? Las mismas cosas que mamá hizo conmigo, porque yo entre cólera de que no me pasara la mantención, aparte de eso, me engañó, me hizo odiar con toda su familia. Decía, mejor le quito su apellido y le pongo otro apellido. O sea, estaba así un pasito y de ahí recordé todo lo que a mí me pasó en ese momento donde yo viví con mamá y su pareja, donde abusaron de mí, y dije, no, no quiero esto. A medida de eso he estado avanzando más, pero te diré sinceramente, gracias a una amiga, conocí en el gimnasio, tenía un snack en el gimnasio. Conocí a esta amiga y me habló bastante de las terapias del maestro César Montoy. Y sinceramente esto ha hecho que yo busque esta ayuda, ¿no? Tanto que me he enfocado más, he ido a escucharlo más, lo he visto así todo, porque yo sí ya quería irme con el maestro. Y ahí encuentro a uno de los imparables que es Abel, y donde me invita a su retiro, y ahí es donde yo te conozco. Yo me recuerdo ese día estaba así mal. Yo me recuerdo la primera vez que le pedí ayuda a Abel. Le dije, mira, porque su esposa me dijo, no, no, a ti te han violado, a ti te han hecho esto, esto, esto. Y yo, aún más, agarraron mi herida. Sí, yo pasé por eso y muchas cosas, ¿no? Y me dolió. Y dije, ¿quiénes son? ¿Por qué me ha visto algo que yo decía? Que me vieran todo el mundo lo que yo tenía dentro, ese dolor. Y sinceramente dije, no, me fui a su retiro. Ahí es donde te conocí por primera vez. Y te di el terapia. Definitivamente que a mí me descuadraba un poco, porque yo recién estaba empezando con esto de las terapias, estaba descubriendo, entendiendo y comprendiendo. Y yo te veía a ti y dije, wow, tanto le habrá pasado a ella. Te diré que sinceramente ese momento sí, mis heridas no son nada comparada con las de ella, porque ella te veía desgarrada, te veía ahí, ¿no? En plenas sesiones que teníamos. Ujú. Y definitivamente yo decía, y luego después de retiro nos despedimos, todo. Incluso una de las compañeras me dijo, vamos a Debris, ya. Entonces voy a hacer un pionano fit y compartimos un cafetito. Ya, me dijo. Estabas en eso de venir, pero con el tiempo no se pudo. También no estabas por acá, te habías ido donde el maestro César, te vi, yo ya lo veía las páginas, wow, dije, y te diré sinceramente, yo estaba pasando otra crisis, de- estaba con mi fe hacia abajo, estaba nuevamente en estado de víctima, porque me habían pasado muchas cosas donde yo no me sentía bien, hasta que un día Milagros asesora tu prima volvió a hacer un evento que ella también la seguía mucho porque me encantó su energía, me encantó su luz, me encantó todo esa vez que yo lo conocí por primera vez. Algo que no me imaginaba definitivamente, Bri. Y cuando yo la vi a tu prima dije, eso yo quiero. Wow, 30 años más. Me sorprendí bastante.
Y cuando ella hizo un evento acá en Juliaca, uno gratuito, definitivamente nos decidimos y pues, ¿no? Y ahí es donde yo te vuelvo a ver. Y ya me di con la sorpresa con otra cara. Que ahí donde el monstruo es eso. Ya no te veía la Bri que vi ese día en Amantani, en esos 6 días. Y otra Bri. Y yo todavía con mucho miedo me acerqué y te dije, porque yo te vi que estabas con fuerza de energía y a milagros del grupo, ¿no? Y yo me acerqué a ti. Ah, y justo a Casey, ese momento le digo, ay, ya tengo una compañía de retiro de Abel. Ella se ha conectado bien con su energía sexual. Bueno, me puedo conectar. Y yo con bloqueos, con todo, te diré, mira, yo me acerco a ti. Bri, te sigues contando con tu energía sexual. Con miedo. Así fue. Sigues conectando con tu energía sexual. Ni siquiera era con una seguridad, sino era con un miedo, con una vergüenza, de verdad que algo ahí me impidió. Y tú me miras, ¿tú te estás conectando? Ah, no, nos fuimos a una cena, conversamos ahí, compartimos. De verdad que, Bri, después de día, de verdad le agradezco mucho, mucho a su prima, que fue la segunda oportunidad que te volví a ver en su proceso, pero ya más avanzada. Y justamente para eso que me has dicho, no ir a la doble, te he visitado hogares y familias. Con el maestro, wow, decía yo. Yo estaba, no, estoy fracasando, estoy endeudada, estaba en víctima nuevamente. Y esa misma noche nos vinimos pues acá a tu departamento, nos invitaste, algo que no me imaginaba, que yo ya estaba ya así. Te diré sinceramente, en un momento de mi vida estaba así ya decidida ya pues a aceptar mi realidad, de que yo solamente había venido a esta vida solamente para sufrir, te diré sinceramente. O sea, no encontraba la plenitud, no encontraba, quería darle ese amor a mi hijo, pero no podía. Quería aceptarme a mí, pero no podía. Había algo muy dentro de mí que me detenía, que me oprimía. Y te diré sinceramente, no entendía hasta que tú ese día nos hablaste. Voy a hacer mi retiro, chicas, después de esto. Me estoy yendo a la triple. Yo me quedé descuadrada. ¿Qué? Entonces, te diré que cuando tú me volviste a invitar, yo soy sincera y honesta contigo, Bri, cuando tú me volviste a invitarlo, tu evento, tu personalizado, yo dudaba un poco, porque, o sea, sentía que en vez de ayudarme, sentía que me habían hundido más, me habían abierto todas mis heridas y yo me sentía más víctima de lo que debería haber estado en ese momento. Ya no creía ya en esas terapias, decía, no, no sirve. Me estoy endeudada, no tengo plata. Y llegué, te dije que no tenía plata, tenía ese concepto, no sé si te recuerdas. Me han estafado, me dijiste Exacto. textualmente. Sí, me siento estafada, me siento tonta, me siento sonsa. Siento que por gusto he invertido, que no recupero ni un sol. Entonces no puedo pagarte con el banco, estoy aquí por allá, arrasándome como sea. Y definitivamente, Bri, te quiero agradecer. Porque te diré sinceramente, ese día que hicimos la terapia acá fuerza, yo me fui distinta a mi casa. Algo que cambió y después dijimos, ya las terapias personalizadas, ya. Cogimos con Casey, las dos, inclusive me quería autosabotear ahí todavía. No, que mucho, o sea, te diré, cuando uno no está acostumbrada a invertir en uno mismo, Tiene conceptos propios, ¿no? sí, definitivamente, si te cueste, se duele. O sea, eso es no, te cuesta y te duele. O sea, ¿cómo voy a pagar tanto? Pero te diré sinceramente, a medida del tiempo que he ido, digo, no, wow, cuánto dinero, energía, tiempo he perdido. Yo actualmente tengo 34 años y estas terapias las conocí a los 32 años. Mira, y ahora me veo y digo, wow, ¿qué tanto esta Paola ha cambiado? Una Paola con mucho miedo, una Paola que se dejaba humillar, una Paola callada, una Paola que no se arriesgaba a nada. Sí, me acuerdo. Definitivamente, ni creía en mí, o sea, era una Paola tan distinta que tenía el concepto
tan bajo de uno mismo que podía llegar y para nosotros era fácil, ¿no? Y yo decía, wow, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona pueda lograr eso? O sea, me admiraba bastante en esa parte y yo me sentía menos, cada vez menos, más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita. Y después cuando fuimos a tu retiro, definitivamente, me dijiste, tu vida va a cambiar porque va a cambiar. De verdad que en ese momento yo no contaba con ni unas horas. Estaba endeudada, estaba mal económicamente, no facturaba como debería haber facturado. Es más, trabajaba gratis, prácticamente, no me pagaba. Estaba tan mal que hice mi último esfuerzo. Me retaste también para ir ahí. Sí, prácticamente eso fue. Me retaste y decidí ir. Fui, pero fue volver a mantener y recordar del primer retiro, definitivamente que tenía que pasar para que yo pueda aprender. A veces pensamos que el proceso tenemos que acelerar a un ritmo como tú quieras, pero no va a salir así. Va a ser de acuerdo como tú estés también. Y definitivamente yo entendí muchas cosas, ¿no? Conocí a muchas compañeras. Wow, ya había ganado bastante, pero lo que sí no recordaba y no podía aceptar que papá también me había lastimado con su ausencia. Te diré que sinceramente los, los en el retiro, en las primeras veces que me decían, trabaja con papá, él abandónalo. ¿A qué le voy a reclamar? ¿Qué rayos le voy a reclamar? Si nunca me ha feito, si me ha reñido, nunca ha estado ahí. ¿Qué se lo voy a reclamar? Y en todo me echa así mi mamá. O sea, mira, definitivamente, definitivamente, Bri, es muy importante hacerte cargo de ti. Algo que yo no quería ver en un momento, porque yo victimizaba, me victimizaba. Es más, recuerdo que a la primera imparable del maestro César, a la luna de Ruf, que también se inició a ti, después me enteré con el tiempo, ¿no? Cuando me inició Ruf, yo fui llorando de rodillas. Le dije, Ruf, sánamelo, mi hijo, ni siquiera por mí. Yo ya sufrí por todo ya. Yo ya soy grande, puedo aguantar. Eso y más. Pero mi hijo no, es un niño, es un inocente, es una víctima, porque ya no podía más, no podía cómo guiar a mi hijo, cómo explicarle que papá ya no estaba con nosotros, que papá me engañó, que papá tuvo otra relación. O sea, no sabía cómo llevar eso, Vi. Me dolía bastante porque también a mí me dijeron que mi hijo tenía el TDAH. Eso es algo que a mí me deprimió bastante profundamente. A veces cuando tú no tienes el conocimiento, desconoces de ciertas cosas y estás con estos miedos, con estos vacíos, con estas ansiedades, definitivamente todo lo que te dice una tercera persona, llegas a creértelo. Llegas Exacto. definitivamente tanto a creértelo que te quedas en un estado de víctima, pero a nivel Dios. Y estabas en el estado de víctima a nivel. Sí, definitivamente. Luego, Y ¿recuerdas en el retiro? Yo te recuerdo a ti y era como que las dos tenían que ir. sí. Tanto era que las dos iniciaron conmigo. Decían, van a venir al retiro. Y la única que perseveró, se puede decir, en ese momento fue Paola, ¿no? Pero la que más decía que iba a ir era Casey, porque Casey incluso, ¿no? Fue la que tuvo más resultados de forma más inmediata luego del personalizado, porque ellas pues tomaron una primera terapia, luego tomaron un personalizado las dos, y la que liberó así algo fuerte era Casey, ¿no? Sí. Y ella estaba diciendo, ya, ahora sí voy a ir y voy a ir. Y yo estaba segura que la que iba a ir al primer retiro era ella. Y algo que recuerdo es que en ese momento ustedes estaban entusiasmadas con un proyecto de mujeres, que no sé qué. Y yo veía ahí a Paola, les quiero comentar,
¿no? Ella, sí. Lo que decía Casey, sí. Lo que decía Ruth, que en ese momento estaba, sí. ¿No? Y yo estaba ahí, ¿qué voy a hacer aquí? Y yo decía, yo no voy a seguir. Ya, me decía. Era como que, sí, sí, ya. ¿Y tú qué opinas de Paola, no? Entonces ahí yo vi, ¿no? Eso de, yo antes era así y tengo que ayudarla. Tengo que ayudar a Paola que quiera agradar, le encantaba agradar a los demás, ¿no? Y yo le enseñé en ese momento a cómo no agradar, ni incluso defender mi posición en lo que yo pienso. Y ella vio un no, no vio, ¿no? La que vio fue Casey, un presencial choque, se podría decir, y un no de mí. Porque estaban tantos, es más, ya había un logo, todo, de un proyecto. Donde un inicio dije, ya, ¿no? Pero ciertas cosas no me empezaron a gustar y dije, no voy. Sí. Y Paola se quedó como que, yo veo su cara todavía ahora, como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo que no? No. Cuando algo, no, no, le dice no, le dije a ella. Ya, se quedó así, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo no sabía decir no, no sabía decir no. Y le dije, no, no voy y defiendo mi posición, dije, ¿no? Con una firmeza, yo defendía mi posición y yo la veía a Paola como que, ah, ya, entonces dije, vente a mi retiro. Y te puedo decir que ahí fue donde me nació a mí ayudar a Paola y decía también que venga Casey. Y hubo una semejanza definitivamente en nuestro proceso, hasta en eso, para nuestro crecimiento definitivamente. Y agradezco el retiro de nuestro compañero. Y en esa semejanza, pues, en el retiro verde, todas estaban liberándose fuertes, todas. Sí. Y algo que yo recuerdo es una Paola antes y una Paola después. Cuéntanos la experiencia del retiro. ¿Cómo fue el antes de Paola? Nos estabas contando tu estado de víctima y te quería, ella dijo exactamente las palabras precisas, ¿no? Estaba en ese estado de víctima. Y en ese momento, pues, desde una conciencia, sí puedes ver todas las situaciones que vivió Paola, realmente sí la hacen víctima, ¿no? La hacen víctima, porque son cosas muy fuertes. Pero cuando nosotros empezamos a elevar la conciencia, sanar, empezamos a cambiar nuestra forma de creer y dejamos de ser víctimas de ser protagonistas de nuestra vida. Y yo creo que eso ha pasado contigo, Paola. Pero cuéntanos en qué ha repercutido el retiro, qué es lo que más te ha gustado del retiro. No, wow, Bris, definitivamente sanar mis bloqueos sexuales, ya que yo había tenido violaciones, también abortos, algo que sí, definitivamente hacía que yo me apagara, de que yo me avergonzara de mí misma. Me sentía muy culpable, te diré sinceramente, me sentía muy culpable, muy sucia en todos los aspectos de mi vida. Y era algo que yo no podía ver frente a las personas para hablar. Es más, inclusive mi carita se me hacía tan roja que me sentía más delatada cada vez más. Y eso que me hacía que, ¿qué te puedo decirte? Que me bajoneaba horrible. Sí, me acuerdo. Y el día uno que trabajamos allá, pude conectar más con mis papás, con mi mamá. Wow. Había habido muchas cosas, Gris. Había tanto, tanto, tanto. Yo decía que eso era la madurez, pero no. Había bloqueado tantas cosas que no me permitían ser yo. Te diré sinceramente, aprendí a mentirme a mí misma. Aprendí a odiar a las personas, a hablar mal de ellas. Yo renegaba, veía a alguien y renegaba y empezaba a lanzar, ¿no? Palabras que no son tan agradables. Aconsejaba desde mi dolor a las personas y después yo decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer aquí? Decía, no, no encontraba. Hasta que ahí empecé a
a ver otras cosas, a recordar mucho, mucho de aquella niña que soñaba grandes cosas, que siempre veía lo maravilloso que era la vida. No había no disfrutado. Teniendo dinero o no teniendo dinero, no las disfrutaba, no podía. Inclusive te diré hasta con mi propio hijo. Ujú. Que miran para una madre los hijos son los más importantes, pero sinceramente no podía disfrutar. Quería, pero no podía. Y eso me frustraba más. ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué no puedo darle ese amor, ese cariño? No, inclusive hasta conmigo misma, Bri, o sea, era muy dura, muy cruda. Y no, eso no me permitía avanzar hasta que hicimos en el río, ujú, en la noche, En el lago, en el lago, lago, en el lago Amantaní. y hasta que estuvimos ahí esa noche que nos llevaste, ¿sabes? Wow. Te diré que eso fue primera vez que voy, porque yo le tenía miedo. El lago Titicaca en Amantaní a medianoche. ¿Se imaginan liberarse ahí? Ay, Dios, yo tenía mucho miedo. ¿Sabes por qué? Uno de los motivos que yo no regresaba a mi tierra, porque mi tierra es selva, es seca selva, aquí ya es seca selva. Ya. Y tú estás en la ciudad, claro, todo es iluminado, pero si tú te vas a los campos es oscuro. Y yo sentía que alguien me observaba, me seguía y me daba miedo la oscuridad. Mm. Empezaba a atardecer, pongamos las 3 de la tarde, ya empezaba ya, así ya quería irse el sol. Yo me angustiaba por salir de ese lugar Mm. e irme a la luz. Tenía mucho miedo. Y yo no entiendo, yo no entiendo qué me pasó. Definitivamente en el lago fue espectacular. Ujú. Sentí que algo de mí salió ese día. Algo muy fuerte salió y en la conexión de la energía sexual. Yo no podía disfrutar con mi energía. Ujú. Definitivamente, inclusive en el retiro de nuestro compañero Abel, algo que me dijo, ¿no? Que yo me iba a conectar. Estaba más bloqueada ¿qué te puedo decir? Estaba peor bloqueada. No podía conectarme, no sentía ese placer, no podía disfrutar. Pero hoy en día te diré sinceramente que gracias a todos esos eventos que hemos pasado, puedo conectar, puedo disfrutar, me siento distinta. Ese día te has conectado, pero como una experta. La única que era Ángela nomás que estaba ahí, las demás estaban volando. Sí. Después de sanar sus bloqueos sexuales, porque lo que te genera bloqueos es pues justamente el tema de tocamientos, abuso sexual, ¿no? Y, y en el retiro brilla, definitivamente nosotros ayudamos a las mujeres en esos temas. Las creencias limitantes también, Uy, sí. ¿no? Y sobre todo los miedos. Y una forma que solo lo vas a encontrar en el retiro brilla es salir en medio de la noche a liberarse de todos sus miedos. Y de verdad, sí, recuerdo tu terapia así fuerte. Las chicas ahí liberaron fuerte. Y creo que todas las brillas han liberado fuerte, ¿no? Fue Entonces, una bonita experiencia. 3 días, cero. Te diré que sinceramente esos 3 días parecían largos. Los 2 primeros días de nunca acabar, porque el primer día full terapia. Al día siguiente ya no teníamos voz. Aunque era suavecita, estábamos así apagados. Definitivamente el renacer. oh, Algo que más me ha impactado así el renacer, te diré sinceramente, antes, ¿qué me voy a quitar delante de las personas o de otras mujeres mi ropa? ¿Qué me voy a decir con ropas cortas? Era algo que me avergonzaba. Porque como tú dices, ¿no? La violación, el aborto, los tocamientos, hacen que te apaguen. Yo me sentía sucia. sí. Me sentía mal conmigo misma en ese momento, culpable. Me sentía de todo. Y sinceramente,
ese día, wow, dije, desde que cerramos de retiro ya no volví a ser la misma Paola. Empecé a accionar, empecé a tomar acción. Dije, ya, voy porque voy, hago esto ya. Le voy a hacer caso a Bri. Y luego te veía, ¿no? Y me dijo, voy a ir a Liberación Generacional. Yo, y te veía regresar. Wow, ¿qué has hecho? Ujú. Luego, Paola, me estoy yéndome al retiro de sexo y dinero. Y me dejaba con el ojo cuadrado y decía, wow, Y seguía entrenándome, pues. seguías entrenándote, wow, no hay nunca de acabar de aquí. O sea, ¿cuándo voy a salir yo? Y yo siempre te decía, no, quisiera ir a los maestros. Sí. Algo de las cosas que sí dije, ¿cómo me gustaría conocerlo a él? Sí. Y fue muy bonito, de verdad, fue muy bonito. Antes de ir a sus eventos, yo lo llegué a conocer al maestro. Ujú. Justamente una semana antes de, una semana, 15 días, y algo así, antes de volverme a encontrar contigo, me vi cara a cara con el maestro César. Y te vi de tanta Brasil la emoción que solamente quería abrazarlo, que ni siquiera le pedí la foto. Ay, te diré sincera, pasa. Sí, Igual yo me doy cuenta que no me tomo muchas fotos con el maestro y debería aprovechar y todos sus eventos, me tomo muchas fotos. Me gusta disfrutar de su presencia, de exacto. lo que enseña. No. Es estar ahí horas de horas escucharlo y yo me podría quedar toda mi vida aprendiendo de él. Y es lo que Todo deseo así que me pasó bonito, ¿no? contigo, Bri, te diré sinceramente. O sea, ya que tenemos esta confianza, esta amistad, este tiempo de habernos conocido, es algo que yo te empecé a ver, te empecé a observar, dije, no, acá hay algo. Por eso es que me venía a tus eventos, a tus full days, ¿sabes? A todo. A todos me metían, no, sí, ¿cómo estás? Me empezaba a correr con tu persona y me encantaba y te diré sinceramente, en todos los eventos que tú has ayudado a muchas mujeres que yo he visto, he presenciado, no solamente mujeres, también hombres, también niños, adolescentes, en todo este tiempo. En esos momentos, Brigia, te veía, pues, ¿no? En los Full Day, cómo las mujeres sanaban, el brillo, el semblante de sus ojos nomás. Era, era impactante y de verdad, sinceramente, era algo para mí, wow, ver a estas mujeres, cómo llegaban y cómo se salían de tu Full Day. Y esto me inspiró más y recordé bastante, ¿no? Cuánto yo quería ayudar a las demás personas, ser psicóloga, ya que en un momento a mí me dijeron que con muchos traumas, como no podía ser psicóloga, no podía ayudar. Y eso me lo dijo una psicóloga. Wow. ¿Cómo Esto se ha bloqueado? me ha bloqueado muy profundamente. Y sinceramente yo te diré, Brick, cuando yo decido elegir una carrera, ya no fue desde lo que me gustaba, desde lo que me apasionaba. Ya no lo veía con eso, sino lo veía con el dolor de que yo voy a hacer mucho más allá de lo que opinan mis tías, las demás personas de mí. Entonces, justamente en esos años en Quillabamba, por Echarati, se hablaba bastante del canon minero. Y en esas veces entraban profesionales, abogados, ingenieros, y estaba un boom. Y yo dentro de eso tenía miedo a la sangre, a la aguja, te diré, que decía, no, no puedo estudiar medicina. Yo sé que es un alto rango, que será un médico, un doctor como tal, pero no había especificado tanto qué ramas o áreas había en la medicina. Igual en abogado, ¿no? Derecho, no, no me gustan los pleitos, no me gustan las peleas, me asustan, decía, no, no voy a ser una buena abogada. Luego policía, de la nada odiaba la policía, odiaba la política, no sabía por qué. Y después dije, ya, bueno, mi prima va a estudiar algo de economía, contabilidad, que lo veía algo simple. Y yo decía, como yo escuchaba bastante ingeniería, ingeniero, por aquí, por allá, pues estudiar la carrera de ingeniería. Y eso no sabía qué rama de la ingeniería quería estudiar. Y definitivamente ya conozco a dos ingenieros, uno mecánico puro
y uno eléctrico puro. Muy buenas personas, 2 ingenieros que me han ayudado. Lloraba por estudiar, lloraba por prepararme en academias. No tuve esta posibilidad por los recursos económicos que no tenía en casa. Sinceramente, en ese momento no. Me vine para acá, postulé en la UNSAT, te diré, no logré ingresar y ese mismo año, en el mes de marzo, me estoy viniendo para acá a postular. Y ahí es donde yo busqué ingeniería y no sabía. Ahí es donde me presentan mi carrera. Yo de profesión soy ingeniera mecánica electricista, una carrera que estudié por orgullo, no por vocación, no porque me gustaba, no, sino por mi ego. Llegué a terminar, concluí mi carrera, con mi embarazo, con mi barriguita, tercer semestre, cuarto semestre, me enfermé, vi a luz, descansé un año, te dije, no, tengo que terminar, porque tenía el concepto también, Bri, que si tú eres profesional, sufres menos y más posibilidad de que tú puedas tener ingresos, carreras, todo eso, ¿no? Ya que mi mamá no tenía los estudios superiores, solamente el colegio. Entonces, desde ese fin yo iba ahí, ¿no? Y a medida que yo voy trabajando de verdad en tus talleres presenciales, gratuitos, a todo que me vine realizando con tu persona, vi grandes cambios y también un despertar y una seguridad en mí, que algo que tal vez en un momento de mi vida no la tuve. Por muchos años, te diré, tenía, como te diría, ¿no? Era bien nerviosa, bien cohibida, era una mujer insegura, una mujer que me veía desvalorizada en todos los aspectos de mi vida. Te diré sinceramente, no te puedo detallar solamente en lo que es como mujer. En todas las áreas de mi vida he estado sumergida a un profundo, profundo vacío donde no sentía merecedora de todo, me sentía mal. A medida que yo vengo sanando contigo, Bris, realmente voy descubriendo también algo muy bonito en todo este proceso, aparte de ver a mis compañeras, a las personas que están en este mundo de las terapias de la totalidad, voy viendo los cambios, realmente yo voy descubriendo mi potencial mucho más allá, hasta que el año pasado, gracias a ti, de verdad, gracias a ti, a la confianza, de verdad, yo no creía en mi Bri, hasta que tú me dijiste. Tú empezaste a creer en mí. Yo te decía, quiero ir a la doble, quiero ir a la triple del maestro, quiero hacer esto, pero no veía cuándo, no veía una determinación hasta que un día tú me retaste y se me veía imposible. ¿De dónde voy a conseguir tanto dinero? Estoy endeudada, estoy así, no genero mucho, estoy ahí nomás arrastrándome, ¿no? Con mis préstamos, ¿qué hago? Noches no dormía, días me pensaba, me ponía a pensar, a analizar qué hago, cómo puedo generar este dinero para poder hacer. Hasta que el año pasado logré y rompí barreras realmente. Es algo que este año he visto, wow, fenomenal. Sinceramente, este año yo, gracias a toda tu ayuda que me has brindado, a todas esas terapias, estas herramientas que tú misma lo has probado contigo y has probado con nosotras que sí funciona, yo pude realizar mi doble certificación con el maestro César Montoya y entrar al grupo de los imparables. El año pasado fueron de grandes cambios, donde no solamente hice la doble certificación, también hice la triple certificación. Y a medida que yo vengo trabajando, Bri, voy viendo tu crecimiento, tu potencial, algo que me inspira mucho. Y de verdad, hoy en día me miro a la Paola de atrás. Wow, una Paola codependiente, una Paola am, frustrada, una Paola con muchos miedos, inseguridades, una Paola sin decisiones propias. Y hoy te diré sinceramente, te volviendo a empezar nuevamente de cero, pero ya sin miedo, sino con una seguridad de que sí lo voy a lograr. Hay veces paso retos, pero ya esos retos no me tumban como antes. Antes de verdad que cada reto que se me venía, podía estar una semana entera en cama, postrada, analizando.
comiendo, mirando tele, sin poder pararme, arreglarme y salir. Y así dejándome, abandonándome de todo. Definitivamente estos 2 años, 3 años, wow, qué rápido ha pasado, de verdad. Deben ser casi 3 años que definitivamente te conozco. Mi vida cambió mucho y de verdad que me siento muy feliz. ¿Qué te puedo decir? Eres un prototipo de una hermana mayor que me hubiera gustado tener desde muy niña, que me dijera, Paola, haz esto, haz lo otro, porque en su momento yo a mis propios hermanos le pedía, oye, ¿qué hago? Pero más me metía miedos. ¿Qué cosa? Porque sueñas en grande, porque empieza con lo que tienes, que no es bueno que empieces de arriba, no puedes hacer eso. O sea, me llenaba de muchas historias y miedo. No lo lograba hacer. Hasta que determiné y definitivamente fui en quiebra profunda. Ay, Bri, de verdad me siento muy contenta, muy feliz porque veo que la comunidad Gris Valverde va creciendo. Ser una de tus primeras brillas, definitivamente voy viendo las brillas de este año, del año pasado. Prácticamente las conozco a todas las brillas. Tuve esa oportunidad, ese privilegio, que voy viendo cómo va creciendo la comunidad y me alegro mucho. Definitivamente que tienes que seguir para adelante porque hay muchas mujeres que sí lo necesitan. Gracias, Paola, por tus palabras. Y ustedes han podido ver una historia de un principio nefasto, se puede decir, oscuro. Y si tú estás atrapada en miedos, a lo mejor te haría pasado una situación como Paola. Pero mírala ahora, como empezando a brillar con luz propia, a empezar a sacar su mejor versión y es el protagonista de su vida. Y uno de los resultados definitivamente que te estaba contando es acerca de que ya está asistiendo a certificaciones con mi mentor, con César Mormontoy, ¿no? Quien es el creador de las terapias de la totalidad. En el anterior video te hablé que existe una comunidad muy grande de los imparables. Y yo pertenezco a esa comunidad, ya trabajando en mi propia marca como Brick Valverde. Y el retiro especial y mi objetivo especial sobre todo es el de brillar. Y pues Paola inició conmigo, con nosotros, con la comunidad de Brit Valverde. Y claro, recordarla de verdad es como que unos flashbacks de cómo era a cómo es ahora, desde su cambio grande. Y me encanta ver su cambio, me encanta ver el cambio también de las chicas. Y algo que tengo que resaltar de Paula es que en todo este proceso me acompañó. Y te agradezco por eso, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por haberme acompañado en tantos retiros brillos con las chicas, cómo llegaban los retiros, cómo teníamos que, Paola cuidaba donde ve, estaba ahí, tras de cámaras, si tú ves un video, a veces los ha grabado Paola de los retiros. Hay algunas veces que no había fotos, Paola. ¿Qué es lo que recuerdas de todo este tiempo que te daba un poco para anécdotas para las personas que tú puedas tener aquí? Definitivamente de todos los grupos, pues cada día, ¿no? Cada empezada, en cada retiro, las cosas que se venían viendo, ¿no? Eran distintos, o sea, y cómo se atraía el grupo, ¿no? Por las heridas. O sea, no he visto de todos los retiros que te ha acompañado Bri, de las 4 primeras que una también no te pude acompañar, ¿verdad? Y de esta última también la misma, ¿no? Pero todos se atraían por las mismas heridas y se asemejaban mucho. Ninguno de tus retiros he visto definitivamente algo que fuera de lo común, o sea, se alejaba del uno del otro, no. Todos los círculos eran los mismos espejos. Y definitivamente estas mujeres también van creciendo, van avanzando, están en su proceso y de todo, pues es cada terapia que hacías con ellas era muy distinto.
definitivamente. Yo hasta el día número 1 que te acompañé pensé que las ibas a hacer todo un prototipo, tenías ya bien estructurado, decir, esto lo voy a hacer así, así, así. No. Y después me sorprendía, ¿qué? ¿Qué? Y poco a poco pude entender y ver, ¿no? Y es algo que a mí también me está pasándome, porque te diré, ya estoy cogiendo personalizados y definitivamente el primer día te diré que yo estaba con todos los nervios y dije, ¿cómo lo voy a hacer ahora la terapia? Ya bueno, estructuraré para ella, pero no, no había sido así. Sí, Así. comentarles que una vez que Paola ha ido descubriendo, se ha contado un poco acerca de que se dedicaba a la ingeniería y cómo es que compartir tanto con Ignacio también a ella ayudar a las personas. Y hoy por hoy ella pues ya se certificó con el maestro César en una doble, una triple certificación y también se está dedicando a ayudar personas. Coméntame, Paula, coméntanos, ¿cómo así te nació ayudar a las personas? ¿Cómo así es que te nace esa y cómo así tomas la decisión de dedicarte también a hacer terapias? Bri, yo de todo lo que había pasado, toda mi infancia, siempre quería ayudar a los demás. Y es ahí donde yo entiendo ya cuando vengo sanando en camino en mi proceso que yo necesitaba mucha ayuda, definitivamente. Y al ver a las personas que venían buscando esta ayuda, mujeres, niños, niñas, adolescentes, de todo tipo de edades realmente que requerían y de verdad que en algunas de ellas yo me reflejaba y, y es algo que sinceramente hoy en día me está pasando con una de mis personalizados, que o sea, me cuenta su historia y es mi historia. Yo digo, wow, ¿cómo es posible, no? Y la veo y de verdad definitivamente me encanta eso de apoyarla. Yo quería ser en un momento psicóloga para poder entender a las personas porque lastimaban mucho. Yo quería saber eso, ¿por qué? ¿Por qué hacían daño? Porque no me cabía en la cabeza, te diré sinceramente, no. Y a medida que vengo trabajando junto a ti, yo misma, todas estas herramientas, conociendo al maestro, viendo los resultados, me nace seguir con esto. Desde que no he estudiado psicología, estudié ingeniería mecánica eléctrica, que me ha abocado a proyectos de electrificación, proyectos, ampliaciones, todo lo que es con energía. Y definitivamente, wow, y mira, y lo que hacemos también se trabaja con energía. No, ni qué. Sí, definitivamente. Y cada vez voy aprendiendo más cosas, voy viendo cosas nuevas. Digo, wow, cuánto hay por trabajar en el ser humano, en las personas, cuánto le estimamos como mamás. Definitivamente en un hogar, quien tiene que estar bien, bien emocionalmente, espiritualmente, en todos los ámbitos de su vida, tiene que ser la mujer, la esposa, la mamá porque si tú como mamá estás bien emocionalmente, física, en todos los aspectos de tu vida, definitivamente vas a poder guiar, enseñar a tus propios hijos a cultivar y construir una nueva sociedad. Y, y eso es lo que a mí me nace, ¿no? Yo lo veo a mi hijo, y mi hijo ya tiene 14 años, le doblé a tu hijo prácticamente. Sí. Y también tiene su propio proceso por la Sería bonito de Paola, que también es un antes y un después. Recuerdo cuando me contaste de tu hijo, me dijiste, Bri, no hay nadie quien pueda conmigo. O sea, es no, Bri, no nadie. He puesto psicólogo de casa. Esa cuestión no hay. Y yo decía, tráemelo. Tráemelo, para mí no hay imposible. Tráemelo. Y recuerdo la primera sesión, lo puedo contar. Sí, claro. La primera vez que vino por la terapia. Yo estaba en la cocina preparando mi desayuno. Estaba haciendo mi huevito así rico con mi juguito. Y bueno, era un modo de recibir también a Orlando, ganando la confianza. Oh, Paola, que con toda confianza, Paola, no, ya vamos a comer. Y Forlán, ya, o sea, la defensiva entró, ¿no? ¿Qué?
Y en ese momento yo dije, si yo le voy a mirar con lástima o voy a querer agradar, va a ser peor. Voy a tener que ser un poco severa con él. Eres sírvete, Forlán. No deseo. No sabes ser educado, Luis. Sírvete, Forlán. Te estoy diciendo que no. Ah, bueno. Entonces, ya conversaremos. Le dije, ¿qué? ¿Me estás amenazando? ¿Te pareces a mi papá? Me dijo. Se fue, se encerró en el baño por cuartos. Yo me quedé así. Ah, interesante. Tiene bastantes heridas con mi papá. Sí. Entonces, ahí es donde yo voy al baño. Orlando, dale, Luis. Yo te voy a decir algo, Luis. Puedes contar conmigo, pero no te vas a portar majadero como soy. Y ahí él, peor todavía. Y ahí su mamá, yo vi a una mamá, Paola, y, o sea, queriéndole rogar, ¿no? Y yo fui dura, terminé con Paola. ¿Qué es eso de tratar así? Tienes que ser ya un poco más severas. Le di unas ciertas pautas a Paola. Una razón. Ya, me subí, ya está, yo voy a comer feliz, ¿no? Entonces Paola se fue, su hijo se fue, no hubo terapia. Y después de un tiempo le habrá impactado tanto. Todos los psicólogos, como la mayoría de psicólogos, ay, ¿cómo está? Es, ay, ¿no? Queriendo agradar, ¿no? Y estas terapias pues son disruptivas. Nosotros como terapeutas no vamos a agradar a nadie, definitivamente. Y tú haces una terapia es porque es algo como para que tú te des cuenta de tu proceso y empieces a cambiar. Y una forma de ayudarte es decirte las cosas como son. Y Paola, al recordar la segunda vez que ustedes vinieron, Forlán era un niñito con muchas cosas. Sí, muchos. Cuéntanos tú desde tu propia voz, ¿qué cambios ha habido en Forlán después de haber asistido a niños y adolescentes? ¿Qué años sentido? Wow. Definitivamente, Bri, mi hijo ha estado 3 años en el colegio, de lunes a viernes, toda la mañana, desde que ingresaba al salón hasta que salía del salón, acompañadas con psicólogos. Para mí era muy doloroso como madre. Definitivamente desde el desconocimiento puse en victimización a mi hijo, le hacía que mi hijo no iba a poder para nada porque me hicieron entender que mi hijo era alguien delicado, como un retrasado. Entonces yo me frustraba con eso y definitivamente desde ese punto decidí yo contratar psicólogos profesionales a su lado para que pueda avanzar en el colegio y he estado 3 años así, ¿no? Mi hijo. Y yo lloraba, me frustraba mucho. Wow, lo que no hicieron los psicólogos, tú lo hiciste en unas 2, 3 sesiones, definitivamente. Mi hijo estaba, lo hacían bullying, no decía nada, pasó por muchos maltratos en el colegio. Definitivamente yo también como mamá me descuidé, ya que yo también estaba en mi proceso, ¿no? No lo podía entender, no podía comprender lo que estaba pasando con él. Pero de aquí para allá, abrí de todas las sesiones que Juan llevó, y por ahí se pone su lugar, se defiende, es un chico ya más despierto, más atento, ya más consciente. Ya no es mi Forlán atrapado en los 4 años, 5 años Ujú. de edad, donde pasó muchas cosas también en el colegio. Yo lo tuve que trasladar. Mi hijo estaba haciendo acá en la Santa Catalina. Sí, cada vez que escucho ese testimonio de Forlán, de los maltratos que sufrió en ese colegio, realmente pienso una y otra vez, ¿no? A Osmar le pregunto todos los, ¿cómo te han tratado en Santa Catalina? ¿Cómo te ha tratado en Santa Catalina? Porque sí, lo tienes que contar porque traumaron fuerte a Flan. De ese colegio le decían ver películas de terror, ¿no? Sí, y definitivamente de ahí me lo trasladé. Ahora está acá el Dani Mitarra. Y sinceramente se ha acostumbrado, pero igual, o sea, ahí también le han hecho bullying, pero definitivamente hoy por hoy mi hijo ya se defiende, ya se da su lugar, ya va viendo las cosas de otra manera, ¿no? A veces, como todo adolescente, ya que está en la adolescencia también, está ahí con sus tics,
pero de una otra manera y a veces reflexiona. Por ejemplo, hace poquito nomás en Año Nuevo, mamá, ¿qué hijo? Le digo, mami, si cocinamos algo rico y le llamamos a Bris para que venga a pasar Año Nuevo con nosotros acá en casa, me dice, le puedo llamar, le quiero pedir disculpas, me he portado mal con él últimamente. Hijita, si quieres llámalo, si ya sabes su número. Pero ahorita Bris no está acá en Juliaca, está en Metas. Le dije, ¿has ido a Metas? Me dice, está así, ¿no? Con eso. Y yo le dije, al final, hijo, tienes que saber entender y darte cuenta, le digo. Ay, ya, mamá. Sí, pero que a veces hay cositas que no me gustan, pero tienes que expresar, le digo, ¿no? Y lo va expresando cada vez más. Y definitivamente mi hijo ya es otro, Bris. Es otro, ya no es el chico que lo traje por primera vez rebelde. Definitivamente, no sé qué hubiera hecho. Y también el impacto de la estela que sentí como mamá, Paola. Definitivamente el hecho de ser una mamá que antes victimizabas y hacías intocables a tu hijo, lo convertía en un niño así, ¿no? Sí. Pero ahora en tu cambio, tu seguridad, ya no lo ves pues como víctima por LAN, ¿no? Ya le pones su par, entonces, ¿sí o no, Paola? Sí, mira, acá confundimos algo, Bri, y yo quiero hablar desde mi experiencia como mamá. Yo de verdad decía, no, cuando yo lo traje a mi hijo al mundo, decía, no voy a ser como mi mamá, pero habían cosas que sí lo hacía, lo que hacía mi mamá conmigo. No lo quería ver, definitivamente. No lo queremos ver. Sí. Entonces, en mi punto de vista, yo no lo quería ver, Bri, y cuando vi, fue muy doloroso, me descarré también, porque dije, wow, qué tanto he lastimado más de lo que me ha lastimado mi mamá inconscientemente, ¿no? Como he vuelto a repetir los patrones. A veces decimos, no, yo decía, yo por ende, yo me decía, ¿no? Cuando yo lo traje, yo siempre estaba al lado de mi hijo y yo me sacrificó por él, estaba así, así, ni siquiera iba a tomar, nada, no iba a las fiestas, todo, ¿no? No me iba a socializar mucho, rompí muchas cosas, pero era una madre presente y ausente a la vez. Presente emocional. Exacto, no podía hasta que el año pasado, en mes de octubre, agosto, septiembre, que vine el maestro, vine llorando, no sé si te recuerdas. Vine llorando y te dije, no sé qué hacer, le quiero dar todo el amor a mi hijo, pero no me sale, no me sale. Estoy un momento así con él, así todo. Y luego, o sea, y de verdad que era chocante para mí. Y sí, es mi único hijo, es mi único hijo. ¿Y qué me pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Y como ya venía sanando, me daba aún más cuenta todavía. Y eso me dolía, me chocaba. Y hasta que un día mi hijo me dijo, que tú no me prestas atención, no me das tiempo. Yo quiero estar contigo y tú no juegas conmigo. Pero estoy jugando contigo, decía. Pero definitivamente jugaba, pero estaba en mis cosas pensando. Y definitivamente que eso lo sentía mi hijo, ¿no? Y yo decía que no lo iba a sentir. Y yo decía eso, Bri, definitivamente yo creía dentro de mí que él no lo iba a dar cuenta, no se daba cuenta, ni lo iba a notar narita. Como estás jugando, Cuerpo aquí, tu mente en otro lado. exacto. Entonces yo estaba estructurada, así que ya, así, ay, ya, ya, ¿qué toca? Ya, ficha, ya, así, sí, sí. Y de eso se molestaba, por la no le gustaba. Con la atención, ¿no? Sí, la Sí. atención, Bri. Es algo que tal vez también yo no la tuve en mi infancia, pero ¿sabes lo bonito de todo esto, Bri? Supe hacerme responsable de todo, hacerme cargo de mi vida. ¿Qué quiero para mi hijo? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué es lo que yo quiero definitivamente de acá a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? ¿Cómo me quiero ver? Porque mi hijo va creciendo y ahora que lo veo grande, ya me pasó por la... Ahora sí lloro. Digo, wow. Yo pensé, sí, quisiera retroceder el tiempo y digo, wow. Y lo mira mi hijo, ya no crezcas. Quiero verte así, chiquitito, cuando no podía disfrutarlo, mi hijo. Me duele, en una parte me duele, pero ahora
trato de estar con él más, pasar momentos, corregirle desde el amor, no desde el odio, porque mi hijo, por más único que haya sido, también lo llegué a lastimar, que lo castigaba o lo corregía desde la cólera, desde la ira, desde lo que me pasaba a mí, no desde el amor. Ah, qué impactante tu testimonio y cuántas personas podrían estar bajando cotas malas, ¿no? Uy, Desde pensar que son grandes nomás, con darle lo material, con darle la ropa de fina, con vestirlo bonito, con ponerlo en los mejores colegios. Pero realmente una reflexión que vamos a aprender con Paola es y realmente prestamos atención a nuestros hijos. Y ya es la segunda vez que escucho de una mamá, porque hace poco estaba como personalizado, donde tenía que soltar ya a su hija que ella se iba a ir a la universidad. Y dijo, yo no acepto que mi hija haya crecido. Yo quiero que sea esa chiquita para haberla besado más, para haberla abrazado más, para haberla besado más. En ese día, Paola, me sentí feliz por la decisión que había tomado, de haber dejado un trabajo donde me quitaba tiempo, bastante tiempo, y no poder ni siquiera llevarla a la escuela a mi hijo, porque esta señora ni siquiera podía llevar a su. Y ahorita al escucharte a ti por segunda vez este testimonio que diga, me hubiera gustado disfrutar más de mi hijo y no podía dar, no me nacía amor. ¿Por qué creen que Paula no podía dar ese amor? Que no tenía el amor de sus padres. Y acá algo que tenemos que entender es que no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Tuviste que sanar profundamente con papá y mamá para tener tanto amor de ahora poder darle a tu hijo. Y de verdad, eso es maravilloso, porque ahora sí estás conectada emocionalmente con tu hijo. Hablamos de una conexión distinta a solo estar presentes físicamente. Entonces, definitivamente, invitamos a los padres que nos puedan estar viendo a que evalúen si realmente están conectados emocionalmente con sus hijos. Y si no, busquen ayuda. Es necesario que busquen ayuda para que puedan trabajar estos temas, abordarlos y poder aprender. De todas maneras, el mensaje también sería que no existen padres perfectos. Sí, madres perfectas, sino madres que estamos en mejora continua, padres que estamos en mejora continua, y si esta es tu oportunidad, tal vez para poder conectarte más con tus hijos, a lo mejor solamente falta sanar la figura como mamá y papá. Paola, dentro de todos los talleres que has llevado, este, uno de los talleres últimos que llevaste, ya no como está, fue del hielo, la terapia del hielo, ¿no? Yo te vi ahí, Paola, y yo estabas como que es hielo, dos o tres veces. Yo dije, qué raro, Paola ya está en otro nivel porque ya tiene una triple. ¿Qué ha pasado? Dije, porque esto realmente está fuerte. Dije, ¿no? Cuéntanos tu experiencia en el hielo, ¿qué te pareció? te comento, A Bru, ver. fue retante. Y por un lado, mira, yo que ya vengo haciendo el poder del hielo en varias ocasiones con tu persona, con el maestro César, en la triple certificación, en la doble certificación, inclusive antes de ir a la triple, yo le dije al maestro que me rete con el poder del hielo, La doble. en la doble, de acá de Juliaca. Ese día en Metas hicimos, había algo muy distinto en mí, que no entendía qué era. Hasta ese momento no comprendía, pero sabes, fue bonito porque fue una conexión de los momentos más bonitos que había vivido en toda mi vida, que yo había bloqueado también. Solamente he estado viviendo en la queja, víctima de todo lo que me había pasado, pero había olvidado aquellos momentos agradables en familia. Y fue así como una escena de película de cine romántica, se podría decir, porque veía cada episodio, veía a mis abuelos, veía a mis tías, veía
a mi hijo cuando nació, cuando lo vi por primera vez en mis brazos. Y sí, fue una conexión muy profunda, Bri. Y Mientras estabas en el... mientras que estaba en el hielo, o sea, era una película, pero bien agradable. ¿Y qué sentiste? Tu cuerpo. Mi cuerpo empezó a relajarse, empezó como a sentirse más ligero, se podría decir más ligero. Sentí que, es- que estaba y no estaba. Pareciera que estuviera en otro lado, así, o sea, todo ese tiempo de la meditación con las músicas, con todo eso, sentí que yo me había desprendido y me había ido nuevamente a esos lugares donde yo había pasado bonitos momentos con mi mamá. Dije, wow, algo que había bloqueado, que solamente estaba ahí en queja víctima. Y sabes lo más sorprendente, Bri, que hoy en Año Nuevo me comunico con mi mamá, me comunico y definitivamente, como dices tú, como lo dice el maestro, cuando tú empiezas a sanar, todo empieza a cambiar, mi entorno, todo. Yo antes, cuando llamaba a mi mamá, cuando estaba iniciando las terapias, definitivamente yo escuchaba a una mamá víctima quejándose y todo, ¿no? Pero me encantó estas últimas conversaciones del mes de diciembre. Te diré que encontré otra mamá distinta, a una mamá que me habla los grandes éxitos que está consiguiendo hoy en día en su vida, todo lo que está haciendo, todo lo que está viviendo realmente allá en la ciudad de Quillabamba. Y eso fue para mí, wow, mami, qué bien, le dije a la monita, qué bueno, Quita, te quiero mucho, ¿cuándo vas a venir a Quillabamba? Definitivamente yo no voy a mi tierra, pero este año sí pienso ir un rato a visitarla. La conversación, la comunicación con mi mamá fue tan distinto, Bri, que me agradó. Me agradó mucho que nos quedamos conversando largo rato. Definitivamente es algo que no lo tenía con ella por muchos años. Antes conversaba un ratito y ya, luego ya seguía en su vida. Yo seguía en la mía. Como yo estoy lejos de ella, entonces no me choco nada. Entonces ahora sí fue totalmente distinto con mi mamá. Llamé a mi papá, pero mi papá no me contestó. No sé, debe estar en sus cosas. No nos pudimos comunicar. Volvió solamente a desaparecer y digo, wow. Dice que hay momentos, se puede decir momentos exactos para poder comunicarnos con las personas. Y yo creo que ya va a llegar un momento en donde vas a tener que conversar con tus padres desde esta incidencia. Sí, y ya te están haciendo hablar con ellos, pues está bien, ¿no? Y qué bueno que hayas podido superar todas tus heridas pasado para hoy hacerte cargo de tu vida, sobre todo ser protagonista, ¿no? De toda la experiencia que has podido experimentar en todo este proceso que has venido llevando. ¿Qué es lo que más podrías rescatar y como último mensaje que podrías decir a tantas personas que tras de pantalla tal vez puedan estar buscando ayuda o tal vez sienten que no pueden superar algo tan fuerte como un abuso sexual, ¿no? ¿Cuáles serían tus palabras hacia esas personas ya como para culminar este hermoso momento contigo, Paola? Yo sé que muchas cosas podemos pasar en la vida, podemos estar viviendo momentos muy dolorosos. Créanme que yo intenté quitarme la vida 3 veces. La última vez que intenté quitarme la vida fue el 2019. 5 años, 5 años atrás casi, ¿no? 5 años. Prácticamente por la infidelidad de mi pareja. Y no deseaba vivir. Estaba tan profunda, deprimida. No era yo, era una mujer
aumentada de peso, descuidada en todas las áreas de su vida, no sabía qué hacer, por dónde empezar. Pero a medida que yo busqué ayuda, definitivamente me costó encontrarla, pero cuando logré encontrar esto, salieron muchos aflotes hacia mi vida, donde tuve que hacerme cargo y responsable de todo, porque yo responsabilizaba a mis padres. A mi papá yo lo llegué a conocer a los 28 años. Todo esto que te quiero decir, hoy en día yo tengo 34 años. Estés viviendo por lo que estés pasando hoy en día, en tu vida personal, profesional, en cualquier área de tu vida realmente, busques ayuda, no te rindas, aprende a hacerte cargo de tu vida. Nadie va a decidir por ti, porque por mí nadie decidió, oye, Paola, necesitas ayuda, ve, corre. Nadie, ni papá ni mamá. Quien tuvo que tomar esa decisión tuve que ser yo, de asumir todo lo que yo estaba viviendo y qué es lo que quiero realmente. Y así te diré sinceramente, empieza a buscar ayuda. El grupo de maestros César Montoy, Los Imparables, con las técnicas o las herramientas de la terapia de la totalidad, que son muy profundas, que te van a ayudar bastante a salir de esa depresión, de esa emoción que estés viviendo ahora. Busca ayuda, empieza a accionar en tu vida, empieza a tomar decisiones por ti y por tu familia. Y si tienes hijos, aún más por los hijos, porque realmente de eso va a depender cómo va a ser el futuro de ti y de tus hijos, cómo quieres verlos a ellos. Definitivamente me siento muy feliz, me siento contenta, tienes una bonita energía, me gusta que sigas creciendo, porque también voy a tus pasos. Definitivamente, o me estoy proponiendo este año lograr grandes cosas. Gracias de todo, por todo. Tú has sido una de las primeras personas que creyó en mí, algo que ni siquiera yo lo había notado tanto, que yo tenía tantas incertidumbres. De verdad, definitivamente, no hay imposibles. Todo está en ti, todo va a depender de uno mismo. Y eso es lo que a mí me caló bastante. Y hoy en día asumo mi responsabilidad, asumo mi vida, y la vida que quiero llevar. Es muy distinto. Liberarte de todas esas cadenas es muy hermoso, Bri, definitivamente. Agradecerte con todo el corazón del mundo. Bien, qué lindas palabras, de verdad, Paola. Te agradezco también por confiar en mi trabajo. Te agradezco también por haberme apoyado en todo este proceso y definitivamente me gusta tu crecimiento. Eres un referente de crecimiento exponencial, unas brillas, como una mujer de generar 80 soles mensuales, llegó a generar $8,000 para pagar una certificación de la triple, porque tú pensarás, ¿no? Una doble, una triple, será cuestión de soles, ¿no? No, como referencia se puede decir del año 2024, porque cada año sube a $4,000, una doble certificación y una triple certificación para que tú te dediques a hacer este tipo, para que tú puedas ayudar a las personas, que tengas autoridad, se puede decir, para poder ayudar. Definitivamente son $8,000. Y definitivamente desde ese target financiero que ya rompió Paola, definitivamente va a generar también ese tanto y me encanta de verdad que ahora tú también quieras ayudar a las personas. Yo siempre digo, hacen falta personas que de verdad quieran ayudar a otras personas, pero de verdad, ¿no? Porque una cosa también es ayudar por ayudar y otra cosa es ayudarlos desde el corazón. Es algo que a mí me inspiró el maestro César Marmontoy, porque él ayuda con todo su corazón. He visto su entrega, he visto su pasión por las terapias, es algo que a mí siempre me ha inspirado y me encanta haberte podido también inspirar en ese proceso. Y ahora también te estés entrenando con él. Me gusta y de verdad espero más noticias. Estoy segura que ustedes van a tener más noticias de Paola Noriel, porque definitivamente está para brillar. Así que me gusta tu nueva faceta, seguramente una nueva oportunidad
Ya en un próximo podcast estaremos entrevistando a Mona Paola Undir, ya pues, ¿no? En otro, en otra versión de sí misma. Así que no te pierdas este podcast donde vas a poder conocerlas a ellas. De verdad, me siento orgullosa de ti, Paola.